Muy buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en la presentación del libro Derecho y Nuevas Tecnologías. Eh, Sin ánimos de- de monopolizar la palabra, no lo hago nunca, pero sí me parecía detenerme unos instantes y decir algunas cuestiones breves para que después hablen los y las protagonistas en el día de hoy. En el nombre del proyecto, queremos agradecer a todas y a todos los que nos acompañan con su participación en el día de hoy, en la presentación del libro Derechos y Nuevas Tecnologías. En el libro colectivo, y bien digo colectivo, porque es una obra en la que han formado parte un gran número de autores y de autoras. Si bien me toca moderar en el día de hoy, lo hago en nombre de un proyecto, un gran grupo, del cual tuve el privilegio de poder aprender desde charlas, conversaciones y escritos, escritos en los cuales podrán disfrutar, cuestionar, disentir y dialogar a lo largo de la obra, y vamos a compartir brevemente el link del acceso al libro en el canal de YouTube. Nos parece nuevamente importante resaltar el carácter colectivo de la obra y las numerosas personas que han participado detrás de ella. En este sentido, agradecer a los y las autoras y autores de las más diversas áreas, de las más diversas disciplinas, con pertenencias y trabajos en instituciones de renombre, quienes trabajan ya sea como directores, como miembros, como directoras y participantes activos en institutos, medios, revistas y otros espacios que vienen estudiando, trabajando de hace mucho tiempo y de manera seria y comprometida temas de derecho y nuevas tecnologías. Sería muy difícil citarlos y citarlas a todas y a todos en estos momentos, pero queda abierto el canal de comunicación con ellas y con ellos. Bastan que vean los pequeños CV que han adjuntado en cada uno de sus artículos para poder identificar el recorrido que vienen haciendo. Bueno, allí también pueden ponerse en contacto y poder conocer las tareas que se realizan. ¿Bien? Hay diferentes institutos, observatorios, espacios, no solo en la Facultad de Derecho, sino en otros espacios a nivel nacional y nivel internacional. En el armado del libro hemos invitado a más de 80 autores y autoras y autores, perdón, que por motivos totalmente entendibles, hay quienes no han podido hacer envío de ese artículo y quedará abierto el espacio a futuro para pensar posteriores publicaciones o proyectos. Dado el tiempo, es difícil la exposición de todas y de todos, pero nuevamente gracias por acompañarnos. Esta obra intenta, tímidamente, y quizá no lo logre, establecer una exposición por parte de especialistas sobre sus áreas de trabajo específicas, que, repito, están asignadas por un alto nivel de excelencia. En segundo lugar, agradecer al Departamento de Publicaciones, a sus autoridades, a la directora, la doctora Mari Belov, a su subdirector, el doctor Sáenz, quien nos acompaña en el día de hoy, y demás autoridades del Departamento de Publicaciones, así también a todo el personal que realiza sus actividades, su trabajo, su compromiso, la seriedad y la disposición en todo momento para poder llevar a cabo la obra. Agradecemos a la editorial Thomson Reuters La Ley, también, que nos ha ayudado en esta organización y el armado. Agradecemos al Instituto Gioja, al director, a su directora, el doctor Marcelo Alegre, y su vicedirectora, la doctora Scotti, también a todo el personal que trabaja en el instituto para hacer posible el armado, llevar a cabo la organización y difusión del evento. Agradecer a la Secretaría de Investigación, a su secretario, el doctor Pastor, y su secretario, el doctor Imeneo Buis, y a todas y todos quienes trabajan en la Secretaría, que nos han permitido armar el proyecto y después vislumbrar, o que la obra pueda vislumbrarse en su desarrollo y su difusión. Agradecer a los y las asistentes que nos acompañan el día de hoy por su tiempo, a quienes nos han hecho llegar sus cálidas palabras. Entendemos que por cuestiones de tiempo no podremos abrir un canal en este espacio de diálogo, de comentarios, de opiniones, de cuestiones que estén a favor, en contra y demás cuestiones, pero quedan abiertos otros canales como el correo, en los cuales nosotros después traslademos la consulta a los y las ponentes. En este sentido, comentar brevemente que los certificados serán enviados una vez que se termine la presentación actual y quienes lo soliciten por correo.
Por último, queremos agradecer a todos y a todas que han participado de manera directa o indirecta en el proyecto, y tenemos miedo y seguramente los hemos de olvidar a alguien. Finalmente, indicar que somos conscientes que no hemos podido abarcar la totalidad de temáticas sobre un tema que detenta una gran actualidad, pero que viene siendo trabajado desde hace muchos años, y aquí hay maestras y maestros que no han hablado de los inicios, y que hoy sus trabajos y perspectivas se ven replicados en múltiples espacios, observatorios e institutos. Dado el número de autores y de autoras, como decimos o indicamos, no vamos a poder darle intervención a la totalidad, pero nuevamente destacamos el carácter colectivo de la obra. En este sentido, a todas y a todos, en nombre del proyecto, muchísimas gracias. Sin más, vamos a dar lugar a la palabra al subdirector del Departamento de Publicaciones, el doctor Luis Sáenz. El doctor Luis Sáenz es abogado, graduado por la Universidad de Buenos Aires, juez nacional en lo civil, subdirector del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctorando de la Universidad de Buenos Aires, docente de grado y posgrado en la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de la Universidad de Palermo, profesor de la carrera de especialización en daños de la Universidad de Buenos Aires, profesor invitado en diversos posgrados, integrante de la Comisión Argentina del Proyecto Latinoamericano de Derechos de los Contratos, director de centros de proyectos de investigación y autor de diversas publicaciones de derecho privado. Doctor Sáenz. Bueno, buenas tardes, muchas gracias especialmente al director Dobratenich, el doctor Dobratenich, director de la obra, por la invitación. Vengo aquí en mi carácter de subdirector del Departamento de Publicaciones y de alguna manera como representante del departamento. Y quería primeramente agradecer a todos los autores que han participado en la obra y también al director, porque es un placer para el departamento tener la posibilidad, y para la facultad, de tener la posibilidad de publicar una obra como Derecho y Nuevas Tecnologías, en la cual se abordan cuestiones que hoy día cortan transversalmente al derecho, y es sorprendente cómo la obra aborda las distintas problemáticas que se plantean en la aplicación de nuevas tecnologías en el derecho, y las problemáticas que genera cómo el derecho interviene sobre las nuevas tecnologías y la aplicación de las nuevas tecnologías en la sociedad. Como es una obra que logra una forma realmente que cabe destacar, logra abordar distintas cuestiones más que relevantes para el derecho, digamos. Todos sabemos que el derecho, digamos, como rama de estudio social, requiere adaptarse y solucionar los problemas que se plantean en la sociedad, y los conflictos y controversias que se plantean en la sociedad, y sin lugar a dudas, las complejidades que plantean las nuevas tecnologías cruzan al derecho, tanto desde el punto de vista de su influencia en la sociedad. Podríamos hablar mucho tiempo, seguramente los posteriores expositores hablarán con más precisión sobre los temas técnicos, en lo cual me reconozco un iletrado, pero sin lugar a dudas, todas las problemáticas que plantea el blockchain, el big data, como bien lo dice en el primer capítulo del doctor Dobratenich, son problemas que requieren solucionarse y que el derecho se le plantean complejos, y al mismo tiempo aparecen los miedos frente a las nuevas tecnologías, ¿no? Como dice en su trabajo en la obra el doctor Guibur, él recuerda a dos grandes obras, una cinematográfica, cuando él habla de 2001 Odisea del Espacio, como la visión negativa de las nuevas tecnologías, y nos dice, bueno, la máquina, la inteligencia artificial que viene a matar al ser humano porque el ser humano atenta contra la misión. Y por el otro lado, una visión más benevolente que encuentra en Isaac Asimov, cuando habla, digamos, con sus obras, como por ejemplo, me viene a la memoria el personaje de Anil Oliva, o ese robot que viene a proteger a la humanidad, no solo al ser humano, y a subvencionarse, quedar por debajo del ser humano, sino a proteger a la humanidad como tal. Y es sin lugar a dudas que, como les decía, estos miedos están en el pensamiento jurídico,
y como les decía, es muy interesante cómo la obra aborda cuestiones que hoy día son cuestiones diarias. Hoy, por ejemplo, para dar un ejemplo muy sencillo, muy cercano, en el Fuero Civil Nacional se está debatiendo actualmente, se acaba de conformar un, un grupo de trabajo para evaluar la posibilidad de adoptar decisiones con intervención de la inteligencia artificial, especialmente decisiones que no necesitan tanto la intervención del ser humano, por ejemplo, para poder promover una sucesión. Entre otros está trabajando en esto el doctor Degano, de parte del Fuero Civil, está trabajando justamente en generar determinados actos procesales a través de la inteligencia artificial en causas que lo permiten, por supuesto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el auto inicial de un proceso sucesorio, ¿no? En los cuales se permite, sin la necesidad de una intervención tan directa del ser humano, brindarle al justiciable una respuesta rápida e inmediata al problema que se lo plantea. Pero a su vez, frente a estas necesidades aparece el temor, ¿no? El temor a que no sea una intervención directa del ser humano el que adopte la decisión y capaz un acto jurisdiccional, como plantean otros autores en la obra, respecto de el proceso que se está dando, muy interesante, por cierto, en Estonia, de el juez de inteligencia artificial que interviene sobre causas de pequeña cuantía. Y también acá aparecen, vuelvo a repetir, rápidamente los miedos, y desde el punto de vista de mi doble situación, ¿no? Además de ser profesor, soy magistrado judicial, y uno se plantea y dice, bueno, en qué caso sucedería, y rápidamente aparecen esas pequeñas causas, esos pequeños conflictos que muchas veces a través de la intervención de la tecnología podríamos ayudar a una respuesta más inmediata y más sencilla. Esto para mencionar algunos ejemplos. La realidad es que la obra aborda la mayoría de estos problemas, los problemas con los contratos, con los smart contracts, la posibilidad de recurrir a la inteligencia artificial o que ya recurrimos a la inteligencia artificial para para la generación de contratos. Como sea, la obra es una obra realmente muy completa en todo lo que atañe a esta relación conflictiva que estamos abordando entre lo que son las nuevas tecnologías y el derecho, y busca abordar los distintos problemas. Otra cuestión que se plantea en la obra, se van a disculpar la velocidad con lo que estoy diciendo, pero básicamente para también dejar espacio a los demás expositores, es simplemente una recopilación. Cuando se refieren a un caso que además es muy propio por mi actividad y por mi rama del derecho, cuando se trata de los problemas que se están generando con los vehículos autómatas en el derecho, digamos, los problemas legales que generan o que deberían generar o podrían generar los vehículos autómatas en el derecho, y cuál es la solución que el derecho genera frente a los daños generados por los vehículos autómatas, como se plantea en la obra, que se dice, bueno, se te pone de resalto este caso sucedido en Norteamérica de un vehículo autómata que atropella a una persona, y que la defensa que plantea el acompañante, en realidad, del vehículo es, bueno, al fin y al cabo, yo no conducía, yo simplemente iba como acompañante, y el problema que genera, en este caso, perdón por ser más concreto, el problema que genera que, como bien sostiene el autor, de que, claro, ese caso cobra relevancia porque es un vehículo autómata, porque en realidad hay 32.000 accidentes de tránsito en un tiempo determinado, muchísimos accidentes de tránsito, y este cobra relevancia por la intervención de un vehículo autómata, y nos lleva a la pregunta de cómo reacciona el derecho frente a la falta de esta conducta humana, ¿no? ¿Dónde está la conducta humana? Incluso nos lleva a la pregunta, un segundo me meto un poquito más con lo que es el propio del derecho de daños, la pregunta de, ¿todavía en el derecho de daños requerimos la pregunta humana, o nos aceptamos que podemos sumergirnos y aceptar la idea de que el hecho de la cosa nos basta
para que exista responsabilidad, como es una cuestión que de alguna manera todavía subyace en estas discusiones, digamos, porque podríamos decir que nuestro ordenamiento jurídico nos brinda una solución, nos dice, bueno, cuando se causa un daño por una cosa riesgosa, va a responder el dueño guardián, con lo cual, si un vehículo autómata daña a una víctima, rápidamente vamos a poder determinar quién es el dueño y quién es el guardián, o sea, quién tiene el uso, control y dirección de esa cosa, para poder imputarle responsabilidad. Sin embargo, nos lo preguntamos y nos lo planteamos si esa es la solución adecuada y equitativa para un caso que incluso podríamos solucionar con las normas vigentes, porque la falta de esa conducta humana que intervenga en el resultado nos genera la duda, el miedo, el escozor, digamos, frente a qué solución podemos encontrar. Como sea, la obra va a ser un brevísimo raconto, tiene grandes trabajos. Por ejemplo, se aborda en esta primera sección la situación de la primera sección, la cuestión referida a la administración de justicia muchas veces y la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos si la inteligencia artificial nos soluciona los inconvenientes que se generan en la jurisdicción por la necesidad de una decisión rápida y acorde con las necesidades del justiciable? O si nos está faltando la intervención humana en estos casos. La influencia de la utilización de la inteligencia artificial en la predicción de los resultados. Incluso en un interesante trabajo de Granero habla justamente de la influencia en la predicción de resultados, y es un tema más que trascendente, digamos. Si uno pregunta, bueno, al fin y al cabo la norma, nuestro sistema es tan extraño, en nuestro sistema, la norma, el código civil y comercial, por ejemplo, ¿no? Termina siendo un análisis de predicción de resultados, digamos. Tiene mucho más sentido un sistema de predicción de resultados que pasa un sistema como el LO, pero digamos, en un sistema codificado como el nuestro. Estamos tan lejos de eso en el sentido de es tan poco pensable o analizable la solución a través de estos recursos. Otra cuestión que también se plantea en la obra, el tema del control de las máquinas. La máquina, cómo controlamos a la máquina y cómo regulamos la conducta de la máquina. No es suficiente, vuelvo sobre la misma idea capaz, no es suficiente la noción de dueño guardián de cosas riesgosas para solucionar estos problemas. ¿Es acorde con el sistema? Otro ejemplo, vinculado con lo mismo, aunque no lo parezca. Cuando decimos que el control de las máquinas debe realizarse desde, capaz, a través de una idea del riesgo de la actividad o de la cosa, ¿es una solución suficiente? Creo que en nuestro derecho hoy día tenemos una prueba cabal de que eso no está tan claro, porque, por ejemplo, cuando se analiza la responsabilidad de Google por la existencia de vinculaciones que generan daños a particulares, nuestro superior tribunal de la Corte Suprema nos ha dicho ya que la responsabilidad es subjetiva del buscador, y lo dice principalmente porque tiene en cuenta, o sea, excluye la responsabilidad objetiva, y lo dice justamente porque tiene en cuenta que ese medio de información, ese medio de difusión de información, de difusión de datos, no involucra únicamente a la víctima y al riesgo generado a la víctima, sino que involucra otros elementos fundamentales, como es el derecho a la información, como es la libertad de expresión, como es la libertad de prensa, que se pueden ver atacados por adoptar en estos casos una solución tan tajante como sería decir, bueno, estamos ante una actividad riesgosa de Google, entonces Google cada vez que genere un daño responderá. Con lo cual, por eso digo, las reglas clásicas no siempre terminan de aparecer como adecuadas, o tenemos que repreguntarnos si aparecen como tal. Hay un análisis interesantísimo sobre la idea de la persona, la personalidad de la inteligencia artificial, ¿no? De la persona electrónica, y cuál es la visión del positivismo, del naturalismo, respecto de, digamos, o justamente la responsabilidad por los sistemas inteligentes y por la inteligencia artificial. Hay un trabajo, bueno, de Felicitas Escobar, que la estoy viendo, interesantísimo, por cierto, sobre el reconocimiento de rostros y derechos, ¿no? El choque entre, por ejemplo, que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires,
hoy día ha cobrado un vigor enorme con el cuestionamiento de la utilización de los datos biométricos por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para proteger la seguridad, dicho así como proteger la seguridad de los habitantes, si es adecuada la utilización y cómo se utilizan los datos biométricos de los particulares. Con esto, lo que quiero y brevemente señalar es que, sin lugar a dudas, estamos ante una obra bastante completa sobre el tema. Digo bastante no porque no lo sea, sino porque es un tema inabarcable, un tema que nos abre una cantidad de interrogantes que es bastante difícil de contestar, y estamos en una evolución permanente, incluso y principalmente que hace repensar todas las instituciones clásicas de nuestro sistema jurídico, ¿no? Hoy leyendo la obra pensaba cómo ejecutaríamos forzadamente un contrato de Bitcoin, ¿no? Digamos, ejecutamos por equivalente. ¿Y cuál es el equivalente? ¿El dinero circulante es el equivalente? ¿Podemos hacer que cumpla con pesos o solo puede cumplir con Bitcoins? Quiero decir, todas las instituciones que tan clásicamente nos traía nuestro derecho, nos las tenemos que repreguntar, y sin lugar a dudas esta es una obra completa, clara, muy ordenada. No es menor en una obra de estas características, una obra ordenada y clara en sus secciones y el objetivo que persigue con su exposición. Así que desde ya, y desde el Departamento de Publicaciones también, felicitaciones al lector y a todos los autores, y agradecidos de la intervención que hemos podido tener en esta obra. Muchas gracias y buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, doctor Sáenz, muy amable por sus palabras. Muchas gracias por el recorrido de la obra y por cada uno de sus artículos, y también nuevamente muchas gracias al espacio y al Departamento de Publicaciones. Bueno, continuamos con la doctora Silvia Ramos. Es licenciada en Análisis de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Evaluación Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta exclusiva investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, integrante de varios grupos de investigación, entre ellos Lectores para la Justicia, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Consejo Superior del Instituto Libre de Segunda Enseñanza, del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa. Es autora y coautora de varios artículos y capítulos de libros en las especialidades de Informática y de Investigación Operativa. Doctora Silvia Ramos. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle al doctor Gonzalo Doratinich por haberme invitado a formar parte de este interesantísimo grupo que, como lo decía el doctor Sáenz, es un grupo que nos permite seguir reflexionando, ¿sí?, acerca de lo que es este tema de la inteligencia artificial, de los algoritmos y de poder comprender un poco más, ayudarnos a comprender. Como decía el doctor Sáenz, no es, me parece, la intención de esta obra culminar con el entendimiento de lo que hace a la aplicación de inteligencia artificial y de algoritmos en el derecho, sino empezar a comprender y empezar a entre todos desentrañar este tema. En el título de mi capítulo, un poco desde el punto de vista técnico, como mencionaba el doctor Doratinich, mi acercamiento es un acercamiento desde el punto de vista técnico a los temas de inteligencia artificial, por ser parte de la Facultad de Ingeniería. Lo titulé Algoritmos que ayudan y algoritmos que dominan. Como nos decía el doctor Sáenz en su primera presentación, está todo el tema de la duda acerca de estos algoritmos de inteligencia artificial, en qué medida vienen a dominar el mundo, como es que nos decían en la siguiente presentación. Para empezar, tenemos que decir qué es un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo es, desde el punto de vista de definición técnica, un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas. Este tema de no ambiguas es muy importante y también es muy interesante para lo que estamos trabajando en este momento, o sea, para el ámbito del derecho, que nos deje tranquilos, en cierto sentido, que las reglas no son ambiguas.
Son reglas ordenadas y finitas, tampoco son reglas que no terminan nunca o que se van desarrollando y alimentando unas a otras. ¿Y qué permite el algoritmo? Solucionar un problema, realizar un cálculo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Con esta definición muy sencilla, se empezó a trabajar con los inicios de la computación, ¿sí? Donde nos ayudan estos algoritmos, estos procedimientos automáticos a resolver un montón de problemas que si no serían difíciles o serían arduos para que nosotros los lleváramos a cabo. ¿Cómo se conecta esto con el derecho? ¿Cómo se conecta esto con nuestras actividades habituales? Bueno, en su último libro, La era del individuo tirano, Eric Saden, que es muy crítico de todo lo que es la individualización a la cual nos llevan este tipo de uso de herramientas informáticas y al cual nos lleva la vida moderna, él va señalando como la promesa que empezó en los comienzos de este milenio, la promesa que tiene que ver con la automatización, todas estas cosas que también se mencionan en este libro, como dijo el doctor Sáenz, el hecho de que podamos tener autos autónomos, que podamos tener algoritmos que nos permitan hacer cálculos que sin ellos no lo podríamos hacer. De hecho, los sistemas que nos permiten estar comunicados a nosotros en este día, que nos permiten que a la distancia, cuando fueron los temas más crudos de la pandemia, podamos seguir desarrollando algunas de nuestras actividades, como por ejemplo las actividades que tenían que ver con conferencias, con docencia, con el contacto con otras personas, que se podía mediar a través de estos sistemas y estos algoritmos. Por supuesto, la idea era que estos sistemas se empezaran a hacer cargo de nuestras existencias en el sentido de podernos sugerir, podernos decir cómo tenemos que hacer las cosas de una manera mejor. Primero, por supuesto, con una finalidad mercantil, para tratar de que nosotros adquiriéramos productos, adquiriéramos servicios a través de eso, y luego en algo que es muy interesante, mencionaba el doctor Bratinich, Gonzalo mencionaba en mi presentación, que una de mis áreas de especialización es justamente la investigación operativa, que tiene que ver con la optimización de recursos escasos. Bueno, en ese sentido, los algoritmos nos ayudaron a nosotros a hiperoptimizar diversos sectores. Se pueden hacer cosas, como dice Saden, desde el punto de vista de la logística, que antes no se hubieran siquiera soñado. Es verdad, nosotros cuando pensábamos, cuando éramos chicos, cómo sería este milenio, ¿sí?, que empezó en el 2001, pensábamos a lo mejor en autos voladores, no pensábamos en autos autónomos, pensábamos que en determinadas capacidades, que todos íbamos a tener un robot en nuestra cocina para que nos hiciera las tareas, como veíamos en los dibujitos animados, pero en realidad no pensábamos toda la cantidad de cosas que íbamos a poder desarrollar y hacer gracias a lo que ahora existen como los algoritmos. Que por supuesto influyen en nuestra vida, mencionaba el doctor Sáenz algunos ejemplos, y hay de hecho software, por ejemplo un ejemplo es el software Prometea, que se introduce en lo que tiene que ver con documentos de la administración pública y también con temas que están vinculados con el ejercicio del derecho como estamos trabajando hoy, ¿no? Una predicción, una automatización que puede almacenar pliegos, sentencias, dictámenes, de tal manera que se pueda hacer una búsqueda mucho más fácil, mucho más sencilla, más intensiva, que nos permite hacer conexiones, nos permite vincular, nos permite facilitar las tareas de control, de seguimiento, de confección, nos permite trabajar con un asistente. Bueno, todo ese tipo de cosas. Ahora, si vamos a pasar de eso a lo que nos sugiere la imagen que está en esta transparencia, es decir, un autómata que es el que va a administrar justicia, que es el que va a finalmente determinar si alguien es culpable o no del delito del cual se lo acusa, es un paso muy grande, ¿no? Porque en todo este tema hay tareas de automatización que para el ser humano son muy gravosas y en realidad para un sistema de predicción o un sistema de inteligencia artificial son totalmente sencillas, pero hay tareas que requieren lo que es el juicio humano. Y el juicio humano todavía la inteligencia artificial no lo ha alcanzado. Nos mencionaba en su presentación, cuando comentaba los aspectos del libro, el doctor Sáenz, nos mencionaba este tema de cómo podemos hacer
para poder trabajar con los distintos usos de los autos autónomos, por ejemplo. Y entonces decía, ¿de quién es la culpa cuando sucede un accidente? Bueno, todo este tipo de cosas son cosas nuevas que se abren a partir de que tenemos estos sistemas. Y que, por supuesto, desde el derecho, desde los aspectos técnicos, tenemos que empezar a solucionar, porque también los aspectos técnicos, y yo lo digo desde el punto de vista de la ingeniería y la técnica asociada con los trabajos que tengo posibilidad de hacer con los colegas de derecho, también desde la técnica tenemos nuestra responsabilidad, sobre todo desde los puntos de vista ético, de qué es lo que esos algoritmos trabajan e inciden en la vida de todos los seres humanos. ¿Cómo influyen los algoritmos en nuestra vida? No necesito decírselos. ¿Cómo eso nos permite acceder a un montón de cosas? Y cómo también, en cierto sentido, vamos viendo que esos algoritmos van sabiendo cosas de nosotros. El caso de García Canclini, él rescata este concepto que es el de economía de la carnada, en el sentido de que nosotros dejamos nuestros datos muchas veces a cambio de un regalo, que vendría a ser un servicio gratuito, como pasa con los servidores que nos permiten plataformas de email o algunos sistemas de inteligencia artificial o algunas plataformas con apps de nuestro teléfono inteligente que nos permiten hacer un montón de cosas y que solamente a cambio de eso nos piden datos y nos piden un trabajo que puede consistir de algo tan sencillo como hacer un clic hasta contribuir con producciones nuestras a lo que sería los portales o los distintos acervos de estas plataformas. Así que ese tipo de cosas actúa en la vida actual como una carnada. Nos prometen algo que aparentemente es gratuito, pero nosotros estamos entregando algo que tiene que ver con nuestra propia personalidad. Estamos dejando huellas. El doctor Sáenz mencionaba todo este tema que tiene que ver con el derecho al olvido digital, con la lucha que hay desde los gobiernos y desde las personas con la posibilidad de poder borrar determinadas huellas que las personas no quieren que estén en las plataformas o que sean accesibles a través de un buscador, que si la culpa la tiene el buscador o el lugar donde están alojados los datos, esto que también se mencionaba en la primera presentación del doctor Sáenz, las huellas las dejamos nosotros. O sea, más allá de que después, desde el punto de vista del derecho, hay toda una batalla para ver quién es el que tiene que borrar esas huellas o qué derecho tenemos nosotros de pedir que borren nuestras huellas, las huellas son las que dejamos nosotros, ¿sí? Y tiene que ver con la idea de que nosotros como seres humanos somos únicos, ¿sí? Acá hay una noticia de principios de abril acerca de que la manera de latir de nuestro corazón vendría a ser algo así como una contraseña que nos permite identificarnos de otras personas en el mundo, ¿sí? Que podemos decir, bueno, esa persona por los latidos de su corazón es una medida biométrica que permite decir realmente esa persona es quien dice ser, ¿sí? Su identidad, ¿sí? Con una tasa de precisión muy alta. Y también somos inolvidables. Ahora, digamos, no se puede hacer todo este tema romántico de decir, yo me voy a ir a un lugar donde nadie me pueda encontrar, donde nadie me recuerde, porque nos dice Google, yo nunca te olvidaré, y ahí tenemos los problemas de derecho al olvido, con lo cual nunca se van a olvidar de nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para olvidarnos o que la gente se olvide de todo aquello, de aquellas huellas que nosotros dejamos? Por eso es que se está trabajando con nuevas profesiones, entre ellos auditores de algoritmos, que empiezan a ser contratados en distintas empresas, además de los especialistas en Big Data, los especialistas en inteligencia artificial, que son los encargados de poder extraer patrones de la multiplicidad de huellas y de datos que nosotros dejamos todo el tiempo, sino que los auditores de algoritmos lo que están tratando de prevenir es que los algoritmos se utilicen para un fin
espurio diferente de aquel para el cual fueron creados, ¿sí? En ese sentido, en otros países y en otros continentes, como por ejemplo en Europa, hay leyes muy precisas que tienen que ver con el hecho de avisarle a todas las personas que simplemente entran en una página web, en un determinado servidor, cuáles son los datos que se están dejando y que tengan la posibilidad de decir, yo este dato no lo quiero dejar, o yo esta funcionalidad que tiene esta página web o esta aplicación no quiero que se me aplique. Bueno, a veces uno, si no quiere que se le aplique, no podrá utilizar, por ejemplo, esa aplicación, pero por lo menos que sepamos cuáles son las huellas que estamos dejando. Y por supuesto que los algoritmos que tienen la posibilidad de tener un patrón. O sea, el algoritmo, como vimos, era un patrón. Acá la semana pasada apareció la noticia, aparece un poco de broma, digamos, por el nombre del imputado, que de una persona que había descifrado, ¿sí? en esta copia de los cuadernos que tenía, había descifrado la manera en que los bancos van generando los números de las tarjetas de crédito, entonces consiguió hacerse virtualmente de supuestas tarjetas de crédito con las cuales hacía distintos gastos. O sea, los algoritmos se aprovechan de nosotros nos aprovechamos de los algoritmos, por supuesto. El ser humano puede dominar el algoritmo, porque el ser humano es el que crea el algoritmo, y el algoritmo, como dijimos al principio de la presentación, es algo que está pautado, es un conjunto de instrucciones finito que podemos saber qué es y hacia dónde va y cuál es su propósito. ¿Sí? Desde ahí a que nosotros podamos utilizar eso con un fin distinto, eso ya es un tema que tendríamos que empezar a trabajar. Y tenemos tantos datos que nosotros vamos dejando, y todos los lugares con los cuales operamos los bancos, etcétera, tienen tantos datos nuestros, que ya se va generando, como dice Yuria Harari, una religión de los datos. Le llaman dataísmo, ¿sí? Tecnodata, lo llama Eric Sadin, donde ya no es la mano invisible del mercado la que tiene el poder, sino que es la mano invisible de los datos. ¿Por qué? Porque juntamos tantos datos y nos van esos datos dirigiendo nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, con lo cual ya pasa a ser algo que no es el algoritmo, somos nosotros mismos. Eso sería una de las cosas a las cuales también tenemos que prestar atención, porque si nosotros lo estamos viendo en una plataforma que nos sugiere cuál es la siguiente película que nosotros vamos a ver, lo podemos ver como un hecho curioso y hasta risueño. Ahora, cuando eso tiene que ver con nuestro propio ejercicio de la individualidad y nuestros derechos ante la ley, ya se convierte en una cosa bastante distinta, ¿no? Eso es lo que trabaja García Canclini cuando habla de la ciudadanía digital, o lo que está el temor de los ciudadanos reemplazados por algoritmos, ¿no? Porque parecería que no solamente el algoritmo decide mejor que nosotros, porque cuando estamos en una plataforma para ver una película sabe mucho mejor que nosotros cuál es la película que nos interesa ver, sino que también tiene gustos, nos va dirigiendo un poco el gusto, y finalmente no podemos discriminar cuál de esos gustos es nuestro y cuál es el influido por el algoritmo. ¿Sí? Así que tenemos que estar muy atentos a cuáles son las cosas que realmente queremos hacer y que queremos ver, pero eso forma parte de la individualidad del ser humano, a la cual no tenemos que resignar, ni siquiera, o sobre todo, en aras de poder disfrutar de lo que estos algoritmos, esta inteligencia artificial nos permite hacer, ¿sí? Porque tenemos que ser conscientes cuando le dejamos la decisión al algoritmo. Bueno, por ahí en esta viñeta risueña de Lunik, parecería haber sido una buena decisión, por lo menos conoció a alguien distinto de las personas que venía conociendo, pero una cosa es cuando lo hacemos intencionalmente y otra cosa es cuando no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos en las organizaciones utilizar el tema de los algoritmos? Bueno, lo principal es tener en claro cuál es el objetivo y también pensar si es un objetivo correcto, para qué estamos aplicando eso, ¿sí? Y también evaluar todos los problemas que tienen que ver con el procedimiento. Muchas veces, lo comento desde el punto de vista de la parte técnica, lo que hacemos es repetir los procedimientos equivocados y hacer que se haga lo mismo más rápido y se siga haciendo mal.
¿sí? No nos va a solucionar un algoritmo algo que nosotros lo tenemos mal pensado o mal ejecutado. Simplemente va a estar replicando mucho más sencillo y mucho más rápidamente aquello que nosotros estamos haciendo. Y por supuesto, tiene que ser fácil de comprender. Toda esa fantasía de que los algoritmos nos van a dominar o que los robots nos van a dominar, parte un poco del desconocimiento. En ese sentido, como decía el doctor Sáenz, es muy importante esta obra, me parece a mí, humildemente, siendo parte del grupo, porque nos ayuda a que podamos comprender más cosas, a que podamos acercarnos y todo aquello que podamos comprender no vamos a tenerle tanto miedo, le podemos tener respeto, pero no vamos a tenerle miedo, porque no es ningún tipo de magia ni ningún tipo de hechicería, sino que es algo creado por seres humanos para poderlo utilizar y que tiene el fin de solucionarnos la vida y no de complicárnosla. Desde ya, todas las cosas abren un nuevo panorama, sobre todo en la parte del derecho, como decía el doctor Sáenz acerca de los autos autónomos o del blockchain, qué es lo que vamos a pensar desde el punto de vista del derecho para poder legislar esto. Pero no perder de vista que todo esto es un procedimiento que nos ayuda en un montón de cosas que nos simplifican la vida. Bueno, muchas gracias por la atención y espero que con esta obra les despierte el deseo de conocer muchas más cosas acerca de lo que sería la inteligencia artificial. Muchas gracias, doctora Ramos, muy amable, muy clara y sobre todo vuelvo en esa idea de la comprensión. Nos ha permitido acercarnos a espacios que muchas veces no son, o en lo personal, lejanos, lo ha hecho de una manera muy clara y muy cercana. Muchas gracias. Vamos a continuar con la exposición del doctor Antonio Martino, profesor emérito de la Universidad del Salvador, Argentina, de la Universidad de Pisa, Italia, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro asociado del Centro para la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Cognitivo de la Universidad de Greenwich, miembro de la Asociación Europea de Legislación, director del Manual del Digesto Argentino, 1999-2014, declarado por ley 4286, personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de las ciencias jurídicas, autor de 53 libros, y 749 artículos científicos. Doctor Martino, lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir para ayudarme en la presentación. El texto, el libro que estamos comentando, ya lo dijeron los otros autores, los otros oradores, es un libro muy complejo porque el tema es complejo. Y el tema es complejo. Profesor Martino, disculpe mi interrupción, discúlpeme, posiblemente haya una pequeña música de fondo, no sé si es que se superpone a su voz y no se lo logra escuchar. ¿Puede ser? Sí. Sí, un minuto. No hay problema, sí. Bueno, no hay ningún problema. Mientras tanto, aprovechamos para comentar a asistentes quienes están y nos siguen, que los certificados de asistencia por las consultas serán entregados luego de terminado el evento por medio del correo electrónico de derechoytecno@gmail.com. Profesor Martino, disculpe la interrupción y muchísimas gracias. No, es mi mujer que toca el piano. Es un elemento de belleza dentro de la casa. Decía que el texto es sumamente complejo porque el tema es complejo. Y el tema es complejo por una razón bastante particular. Y es que a partir de 1992, cuando nace Internet, nace una nueva era. Nosotros somos los últimos representantes de
la era Gutenberg. Ya mis nietos no son gutenbergianos, sino que son digitalizados. Y supongo que para entender algunas cosas, ellos muestran un libro y le dicen al otro, se llama leer, y es la manera como los humanos pasan los software a su propio cerebro. Es una manera diferente de ver el mundo, y esto no es poco. Yo quiero agradecer a todos los que participaron en este libro y me han pedido que participe también a él, porque es una manera de volver para mí a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde estudié abogado, me doctoré, concursé, fui profesor adjunto y hasta miembro del equipo de judo de la facultad. Era el peor del equipo, pero formaba parte de él. Y es una gran oportunidad también de volver a formar parte de la Escuela de Buenos Aires, que creará Ambrosio Lucas Gioja, y en la cual todos nosotros seguimos siendo miembros, y creo que esto es una prolongación de esa escuela que creó Gioja. ¿Por qué decía antes que el tema es complicado? Porque si un abogado se hubiese dormido en el 2002 y se despertase hoy, no podría ejercer la profesión. Mientras que entre 1860 y el 2002 los cambios fueron mucho más pequeños. Y entonces, aunque se hubiese dormido 20 años, con un pequeñísimo aprendizaje podía volver a trabajar. El libro este que presentamos trata de temas clásicos, sobre todo en filosofía del derecho, pero el contexto es totalmente diferente. Y siendo el contexto tan diferente, entonces la dificultad de presentar el ámbito en el cual el derecho es influenciado por las nuevas tecnologías y el ámbito en el cual el derecho regula las nuevas tecnologías. En el libro se tratan ambas cosas. Las máquinas hacen cosas muy buenas, mejor que nosotros, pero al mismo tiempo son peligrosas. Y crean condiciones nuevas de existencia. Y diversos artículos del libro describen las ventajas y los miedos. Nihil novum sub sole. No hay nada nuevo bajo el sol. Y en los artículos de Dobratinich, de Guibur, de Granero y de Blanco hablan de estos temas. No me puedo detener sobre ellos, pero le pido a quienes lo vayan a leer que lo miren con cuidado y atención, porque son artículos realmente importantes, claros y profundos sobre esta nueva realidad. Otros artículos se ocupan de los resultados que se producen en la sociedad y el derecho. Algunos se plantean si hay o puede haber responsabilidades de las máquinas, mientras que los más se ocupan de las responsabilidades de los hombres que usan máquinas. Y como siempre, el tema del control. Quis custodet ipso custodes, que viene ya desde los romanos hasta nosotros. Los artículos de Sergio Herrán, de Carvalho Gómez y de Álvarez Sáenz tratan estos temas. Y son temas que pertenecen al clásico de la filosofía del derecho, pero que tienen ahora una versión
y una dimensión totalmente nueva. Y en todo esto aparece la ética. ¿Por qué? Y porque cada vez que hay desastres en la vida humana, entonces nos acordamos de la ética. Y la ética es una actitud, una actividad muy curiosa, porque es una actividad filosófica. Y para eso requiere la capacidad de asombro. Cuidado, asombro, que no es sorpresa. Cualquier animal se puede sorprender. El asombro es humano. Y el asombro es ponerse fuera de todo lo que es familiar, y por eso tiene que ver con el susto y con el espanto. No es sencillo ponerse fuera de todo lo que a uno le es familiar. Aquí hay trabajos de Aguirre, de Henri, míos y de Juan. Permítame decir dos palabras sobre Henri. Henri es una estudiosa italiana que fue alumna mía en la Universidad de Pisa y que ahora es profesora en la Scuola Normale de Pisa, una de las escuelas más importantes que hay en el mundo sobre este tema. Y es bueno poder hablar de alguien que fue alumno y hoy es un maestro, y leemos, yo por lo menos leo con mucho entusiasmo para aprender. De ella hemos aprendido muchas cosas sobre estos temas. Todo lo que es nuevo supone riesgo. Y en los últimos 18 años se han producido más novedades tecnológicas que en cualquier otro periodo de la historia. La oradora que me precedió hablaba de los datos. Hoy en día tenemos tantos datos, tantos, que no sabemos, que los humanos no sabemos cómo trabajar con ellos. Y por eso hemos tenido que hacer una cosa bastante curiosa, que es tomar sistemas para enseñarles a trabajar con estos datos, y de lo que ellos digan podemos utilizar nosotros. Este es un periodo muy, muy particular, y fíjense los trabajos de Martins, de Santos Elebán, de Camacho Gutiérrez, de Praxi de Saavedra, de Tessone, de Bresniak y Gullman, Blanco, Gómez Beret y Macrina se ocupan de este tema. Y se ocupan mostrando un poco la diferencia que apareció cuando nosotros habíamos hecho con Carlos Anchurrón un sistema experto que se llama SRL. Y se lo mostramos a los expertos. Y los expertos nos dijeron, sí, razona, pero razona mucho. Porque, por ejemplo, ha tratado casos que nosotros nunca trataríamos porque no se van a verificar en la realidad. Y entonces nos mostraron que SRL es racional, pero no es razonable. Y no es razonable por una razón bastante sencilla que han ido introduciendo los oradores que me precedieron. No es razonable porque para ser razonable se necesita conocer de valores y saber qué es mucho, qué es poco, qué es mejor, qué es peor, y todo esto es humano, y por ahora los algoritmos todo lo que pueden hacer es acercarnos a este ambiente, pero de ninguna manera sustituirlo. Y además, ¿cómo
¿cómo se ve el derecho desde este ángulo? Hay trabajos de Marañón, de Abrucio Almeida y López que tratan de este tema y que valen la pena de leerlos y sobre todo pensarlos. Aquí no es necesario solamente leer, es necesario leer y tratar de aplicar a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Y la violencia digital, Ávila y Lezama García nos hablan del tema, como nos habla Adrogué y Jorge de la privacidad, y Faciolo López, Viñals y Gardéñez de los videojuegos. Hasta Freud aparece en este libro con Freud y el derecho, porque en el artículo de Brejnak y Gullman también se habla del miedo a las nuevas tecnologías. ¿Y por qué se habla del miedo? Porque esto nos ha acompañado siempre en nuestra historia. El robot provoca miedo, pero en toda la tradición judía aparece el golem, que está citado una sola vez en el Antiguo Testamento, en el Salmo 139, verso 16. Ahí se dice: inconcluso o esbozado me vieron tus ojos. Y bueno, ¿por qué me vieron inconcluso o esbozado? Aquí hay muchas teorías, ustedes saben que hay miles de teorías para explicar el Antiguo Testamento. En algunas de ellas se dice que era inconcluso o esbozado porque todavía no tenía el alma. Y entonces ahí están pensando en Adán. Pero en la Cábala, que es otra de las interpretaciones posibles, se piensa en el golem, que luego la tradición judía lo llevó al Rabí Leví en Praga a crear este monstruo que después no pudo dominar, que es un miedo que tenemos siempre cada vez que inventamos alguna cosa, de que esa cosa nos domine. Y esto está permanentemente en nuestra cultura y va a aparecer en las diferentes acepciones que queramos, en la acepción terrible del monstruo malo, o en la acepción que existe también del golem, que apareció cuando el nacionalsocialismo estaba dominando y maltratando a los judíos en Europa. Apareció un golem que lo salvaba. Hay libros y películas sobre el tema. Creo que vale la pena reflexionar porque nos hace pensar, y en esto es meritorio el libro, nos hace pensar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos provoca miedo. El derecho, como sabemos, se aplica a conducta, y la conducta es tomar decisiones. Y uno piensa que para tomar decisiones uno las piensa cuidadosamente. Mentira. La mayor parte de nuestras decisiones son automáticas. Si no, no podríamos hacer ni la 10ª parte de lo que hacemos durante el día. Solamente cuando aparece un problema grave, inusual, entonces ahí tenemos que tomar una decisión lógica, analítica y deliberada. Pero son casos raros. Y la otra cosa que nos enseñaron muy bien las máquinas es que nosotros, nuestros sesgos cognitivos, se los trasladamos a todo lo que hacemos. Y entonces cuando creamos un programa, lo más probable
es que tenga todos nuestros sesgos. Y nosotros antiguamente los llamamos prejuicios, o sea, juicios previos que nos impiden llegar a una solución más objetiva. Hace unos años, un autor de una empresa importante de software dijo y explicó que había millones de usuarios de Facebook, después se supo que eran 17 millones, y que estos habían sido utilizados con fines políticos en varias elecciones. Y es interesantísimo porque fueron utilizados en el referéndum del Brexit. Cambridge Analytica trató, sobre todo descubrió a todos los que nunca habían votado antes, que votaban por primera vez, y fueron a entrevistarlos. ¿Y qué se encontraron? Bronca, rabia, desilusión. ¿Por qué? Porque eran todos los ingleses que habían quedado al costado del British exit. Es decir, entonces, ¿qué le dijeron? Miren, para mejorar esto, lo que tienen que hacer es irse de la Unión Europea. Le podrían haber dicho exactamente lo contrario, pero le dijeron eso. Y eso fue un elemento importante del triunfo del Brexit. Para ver todo esto, hay una película que se llama Brexit. Les recomiendo que la vean. Es sumamente instructiva. Y quiero terminar con una reflexión de Italo Calvino. A Italo Calvino le propusieron dar una serie de conferencias en la Universidad de Cambridge, en Estados Unidos, y eran 6 conferencias. Entonces él las escribió. Y en cada conferencia dijo un elemento que iba a caracterizar el siglo XXI. Ligereza, rapidez, precisión, visibilidad, multiplicidad y consistencia. Nunca llegó a dar las conferencias porque se murió antes. Pero la mujer lo recopiló e hizo un libro que se llama en italiano Lezioni Americane, 6 propuestas para el próximo milenio, y que en castellano creo que se llama directamente 6 propuestas para el próximo milenio. Y fíjense ustedes, ya como con esa anticipación que tienen siempre los artistas sobre el mundo, había visto que nuestro siglo va a ser ligero, rápido. Es tan rápido que muchas veces no nos deja tiempo de pensar lo que estamos haciendo. Tendría que ser preciso. Y fíjense, el algoritmo no admite ambigüedad. Ahí tenemos que ser precisos. Y tenemos que ser visibles, porque todo es visible. Y tenemos que ser múltiples, porque hay enorme cantidad de materias, de disciplinas, como aparecen en este libro. Y tendríamos que ser consistentes. Esto lo dejamos a nuestros historiadores ver si logramos ser consistentes o no. Lo que sí tenemos es un mundo en el cual casi todo es público y muy poco es privado. Y de ahí la necesidad de normas éticas para un mundo transformado en particular por las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias,
profesor Martino. Muchísimas gracias por su exposición, por su lectura detallada sobre cada uno de los artículos y la clasificación en diferentes espacios. Gracias por compartirnos su experiencia, que es muy valiosa, y muchísimas gracias por su claridad. Le agradecemos mucho. Nuevamente, agradecemos también al doctor Sáenz, a la doctora Ramos por su exposición, por participar hoy. Quisiéramos desde el proyecto agradecer a los y las autores y autoras que nos acompañan ahora en el Zoom. Veo a María Rosa Ávila, a Jefferson Gómez, al doctor Horacio Granero, a Gabriel Juan, a Joaquín López Viñal, a Felicitas Escobar, a Fernando Beresniak, a Bruno Gardéñez, a Manuel Campos, Lucía Camacho, a Pablo Macrina y demás autores y autoras que nos han hecho saber que hoy no iban a poder estar presentes, pero que nos han acompañado de un modo u otro, y también a los y las asistentes en el día de hoy. Simplemente, sin agregar y extender muchísimos más, muchísimas gracias nuevamente a todos y todas por estar el día de hoy, y esperemos que futuros proyectos, ideas, espacios nos vuelvan a encontrar nuevamente.